Bueno, señores, señoras, damas y caballeros, familia de Iberoamérica, el Caribe y donde nos estén escuchando, Ujú. buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, Buenas todas. todas, a la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por conectarse hoy aquí en este capítulo nuevo de Repercusiones. Hoy, y lo vuelvo a decir, van a decir, qué necio este mae con eso, pero me hincha el honor y la alegría, Mm. ¿verdad?, tener acá a nada más y nada menos. A- ¡Pum! ¡Pa! Bien guanacasteco. ¡Puerta, Puerta papá! pariente. Doña Nelly Juárez. Así es. Traída y exportada desde la... Bueno, ma, es que eso es como medio Soy una mezcla de todo, pero una desde mezcla de el todo. norte. Desde el norte, Del norte. del Guanacaste. Guanacaste, La Así Pampa. es. La Pampa, la Bajura y todo lo en medio. Y- No, no, de verdad, Nelly, bueno, ya te lo dije ahora, fuera, pero me llena demasiado de orgullo y alegría y o sea, tener la oportunidad de hacer este capítulo con vos. Claro. Porque vieras que hay mucha gente que le conté que hoy te entrevistaba, o sea, me decían como, mae, qué bueno, mae, qué bien. Porque Ah. como que yo creo que muchos de los que te conocemos tenemos como esa referencia que sos una caja de historias, ¿verdad? Y que detrás tuyo, o sea, no sé, historias personales, evidentemente, pero también de toda una historia de un linaje Claro, que diría yo que hasta que se pierde en el tiempo, probablemente. claro. Canción en el tiempo, así se Cans- llama la biografía de mi abuelo. Imagínate, Así que, henos aquí. esa es la Seguimos cosa. cantando. Entonces, Nelly, habiendo dicho esto, tal vez para los que no te conocen, ¿verdad? Una pequeña sinopsis. Ujú, Ahí como, ¿quién es Nelly? ujú. Nelly Juárez. Claro, mi nombre es Nelly Juárez Villegas, para decirlo completito. Y sí, mi linaje musical viene de la provincia de Guanacaste por parte de mi mamá, mi abuelo Sacramento Villegas, compositor, músico, director, arreglista. Me he enfocado, gran parte de mi propia historia musical ha sido el querer dar a conocer la música de mi abuelo. Por parte de mi papá, Nicoyano, los Juárez de Nicoya, el trío de los hermanos Juárez, todos músicos, cantantes, guitarristas, maravilloso linaje musical también. Y yo misma, desde los 5 años, eh, entré al Instituto Nacional de Música. Soy cornista de profesión, toco corno francés. Y el último par de décadas también he estado cantando y guitarreando y enfocándome en una mezcla de folclore, neofolclore, con Aren Vargas también, con el Ajá, dúo Nelly Poraren. Y bueno, así que entrándole a todo, desde entrándole a la todo. música clásica hasta el folclore costarricense. Qué loco, Nelly, porque eras que ahora que dijiste lo del corno, Ujú. ¿será porque en los últimos años te he visto tanto con la guitarra y cantando que dijiste, soy cornista de profesión? Y yo, sí es ¿Qué? cierto. Sí, no, de verdad, se me había olvidado esa, esa faceta. Bueno, faceta no, esa parte Sí, tuya, sí, ¿verdad? sí, Tanto, sí, tanto te sí, he visto con la guitarra estos últimos años y con el canto que claro, había omitido el corno por completo. ese pasado oscuro. Y bueno, entonces, tal vez, Nelly, a ver si nos puedes contar un poco, bueno, ya obviamente mencionaste de lo del linaje familiar, ¿verdad? Que Ujú, había música 360 grados ujú, tuyo, ujú, pero ¿cómo fue tu niñez? ¿Y cómo ujú. fueron esos primeros acercamientos ya directamente con la música, ya de tocar un instrumento o tal vez Ujú, ya, tal vez de una experiencia más directa, ¿verdad? ujú. ¿Cómo Sí, fue eso?
Sí, bueno, obviamente mi papá era cantante en un coro, excelente cantante, canta al día de hoy con sus 75 años. Pero mi mamá, del lado de mi mamá, él, si acaso una hija se dedicó a la música, muy pocos se dedicaron a la música de 13 hijos e hijas. Pero ella siempre nos inculcó la parte artística, mis papás siempre nos inculcaron la parte artística. Y los inicios fueron en el Instituto Nacional de la Música, yo empecé con violín, después me pasé al corno francés a los 9 años y empiezo como cualquier niño empieza, con un instrumento a modo de exploración, de a ver si me interesa, pero ya llega un momento en la adolescencia donde digo, mira, de hecho esto me sale bien. Ujú. Me gusta, quiero hacerlo más y más y más. Entonces ya ahí fue creciendo la pasión por la música. Y en ese momento la música clásica, yo enteramente metida en lo que es orquesta, banda sinfónica, excelentes profesores. De hecho, yo creo que el Instituto Nacional de Música tiene un aniversario próximo. Para mí, una gran institución donde yo aprendí muchísimo y le debo muchísimo a esa institución. Y llegado el momento donde ya me apasiono más por el corno francés y las orquestas y todo ese mundo, decido irme a estudiar a Estados Unidos, gracias a Dios, con una beca. Y ahí sí ya me metí de cabeza en esa vía de la música clásica. Siempre he sido una persona curiosa y creo que eso me ha ayudado a ser una eterna aprendiz de la música, porque la música nunca se deja de aprender. Entonces, la curiosidad, las ganas de aprender, siempre fueron como lo que me impulsaba a más y más y más y más y más. Sin saber yo que en algún momento iba a cambiar de dirección. Para mí, mi futuro era, yo voy a terminar tocando en una orquesta, una banda o lo que sea, yo voy a ser instrumentista toda mi vida. Pero en un momento dado donde después de 10 años de estudiar en Estados Unidos, yo regreso al país, ahí empiezo a redescubrir lo que son mis raíces musicales, específicamente las canciones de mi abuelo. Y eso para mí también abrió como toda una puerta diferente, ¿verdad? De lo que yo podía hacer o explorar con la música. Y eso empezó a incluir el canto y la guitarra y las canciones y la experimentación y la fusión de diferentes estilos. Entonces, sí, a veces pienso que antes de aprender a leer, aprendí música. Entonces, Ajá. para mí, la música de verdad fue un lenguaje que desarrollé desde niña, y desde entonces siempre me ha acompañado. Entonces, soy afortunada. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Ujú. Y digamos, en esa parte que decís, con esto último que dijiste, de que aprendiste eh, antes de hablar y escribir, antes de escribir, y, Ujú, ¿verdad? ujú. Que ya estabas aprendiendo de la música, cómo era esa niñez en cuanto a qué se escuchaba en tu casa o no sé qué dinámicas habían Ujú. de por medio con ella, con la música? Sí, siempre recuerdo estar alrededor de mi papá cantando y tocando guitarra, siempre rodeada de las serenatas cuando Mm. alguien se casaba, siempre rodeada en las fiestas familiares, cantar y canciones de mi abuelo. Mi papá le encantaba todo tipo de música. Me acuerdo de discos, acetatos que él tenía de La Misa Campesina, por ejemplo, de Carlos De Carlos Mejía Mejía. Godoy. Tenía la Big Band de, ¿cómo se llamaba? Conniff. Ray Ray Conniff. Conniff. ¿Te Mi tata acordás también escuchaba siempre? eso. Oía eso muchísimo. ¿Verdad? Se escuchaba. Yo me fui incluso jovencita más por el lado de la trova y de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y todo Ajá. esto. Mi papá amaba a Mercedes Sosa. Entonces, cosas muy latinoamericanas, pero también abierto a otras cosas. Él cantaba en un coro. Entonces, mucha música clásica. Mi mamá era más como de lo popular, de mocedades y de verdad y cosas así, pero también escuchaba lo que mi papá escuchaba. Entonces, estábamos siempre constantemente alimentadas, mis hermanas y yo, de todo tipo de música en la casa. Pero ahora que lo pienso, ¿verdad? Siempre mucha raíz latinoamericana en lo que Ajá. escuchábamos. Bueno, Ok. y lo interesante es que aparte de eso, yo estaba siendo enseñada en una educación
musical muy clásica. Entonces estaba siendo expuesta desde pequeñita a marchas militares para banda sinfónica, ¿verdad? A sinfonías, en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces, muy variada la educación musical desde niña. Y es que eso lo he hablado con varios de los invitados, que a veces, a ver, no tiene que ser regla, ¿verdad? Norma, ley, pero de qué afortunada la gente que, por ejemplo, tiene relación con la música más allá del conservatorio, Ujú. ¿verdad? Porque hay muchos que esa relación directa es en el rato que están en clase o en el conservatorio, o, no sé, y ya una vez fuera de ahí, como que ni en la casa ni la calle, pues tal vez te incentiva. Igual, o sea, hay gente que sigue su camino en la música, independientemente de eso. Ujú, Pero en un caso como el tuyo, ujú, ¿verdad? ujú, Y me acuerdo también ujú, el de Nela Cordero, ujú, que contaban que sí, que era una constante, ujú. ¿verdad? En la clase, en el aula, y luego en su casa igual seguía, ¿verdad? Ujú. Entonces, qué bonito, de Sí, verdad, verdaderamente, qué significativo poder tener ese exacto. tipo como de experiencia con la música. Sí, exacto. No era solamente una obligación, ¿verdad? En lo que uno estaba aprendiendo, sino que era parte del ritmo de vida diario. Ajá, Entonces eso se vuelve parte de uno. exacto. Ujú, Y digamos, y cuando vos terminás bueno, en el Instituto Nacional, en la Sinfónica, ujú. y de ahí te fuiste para Estados Unidos, ¿verdad? Como nos Sí. dijiste. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento yo tenía 19 años. Había Ajá. ido dos veces antes de eso a un campamento de verano en Michigan que se llama Interlochen. Y ahí, realmente ahí fue cuando yo me di cuenta de la dimensión de lo que era hacer música a alto nivel. Y fue cuando dije, yo quiero eso. Porque llegaban, ¿verdad? Muchachos de todas partes y traían artistas invitados, o sea, grandes músicos. Entonces, ese fue como mi primera exposición también a música a alto nivel. Y algo ahí me dijo, no, yo ¿Y quiero hubo esto. algo, eso te iba a preguntar, algo puntual? O sea, algo puntual que recordás o fue ya como la exposición permanente Hubo a ese varias entorno? cosas, pero la primera vez que yo llegué a ese campamento y lo que se tocó fue la primera sinfonía de Brahms y yo era parte de la orquesta y yo estaba rodeada de ese sonido tan maravilloso. Y o sea, esos ensambles que uno dice suenan solos, ¿verdad? Porque todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Fue tan, o sea, me marcó tanto esa experiencia. Fue como una satisfacción, una llenura de decir, wow, y puedo ser parte de esto. Esa fue una de las cosas que yo dije, sí, yo quiero, yo quiero. Ujú. ¿Qué tú, Anis? Es que sí, pues no solamente, porque ya el hecho de sentir una orquesta en vivo ya Ujú. estar, pues es una, una fuerza así que te abraza. Pero Exacto. ser partícipe de eso, wow, qué chiva. Es todavía más. Ajá, Y lo curioso es que, ¿verdad? No fue una experiencia de, uy, yo, ¿verdad? No fue algo individualista, ajá, sino que fue algo completamente comunitario. ajá. Y fue hermoso, hermoso, hermoso. Y eso a uno lo hace desear además estar a ese nivel para de Claro. verdad poder uno aportar también a eso. Entonces eso yo creo que de ahí en adelante marcó no solo el deseo de formar parte de eso, sino la disciplina, Ajá. ¿verdad? De decir, ok, ¿cómo puedo llegar a esto, mantenerlo y todo? Porque la música, así como los deportes, ¿verdad? Se trata de la disciplina. Uno no se hace un músico de la noche a la mañana, jamás, ¿verdad? Es cada decisión diaria que uno toma de qué voy a hacer hoy con esto, lo que te permite construir a Ujú. futuro. Hay que ser necio. Hay que ser Hay que necio, ser necio. hay que ser testarudo. Ajá. De hecho, hay que tener fe, porque uno no lo ve. O sea, Ajá. no lo ves a diario.
esperas que vaya a funcionar. Ajá. Es como prepararse para una audición, ¿verdad? Yo repetía y repetía los mismos pasajes orquestales y dele, y dele, y dele, y dele, y a la hora de la hora, había que tener fe de que todo ese trabajo anterior que yo había hecho, algo iba a aparecer Ajá. el día de, ¿verdad? El día de la audición. Entonces es una disciplina bellísima que requiere... Sí, que requiere también cierto carácter, tener cierto carácter. No, Ujú. ciertamente el no rendirse fácilmente, ¿verdad? Las decepciones. Y creo que esa fue otra de las experiencias que tuve ahí. Cada semana, para uno mantener su puesto en la fila de orquesta de cornos, cada semana uno tenía que hacer una audición. Y en esa audición o te subían o te bajaban. En Entonces era serio. mucha la presión. Y además los demás compañeros eran los que votaban. Nosotros audicionábamos de espaldas a todos los demás y cada uno votaba quién iba a ser la primera silla, la segunda silla. Entonces, a ese tipo de competitividad, fuera de como de asustarme, más bien me hizo que yo La quiero, leona, yo si quiero, saliera. sí. Y recordás, Deli, porque la primera vez que, bueno, primera vez que escucho eso. Sí, era una auditoría todas las semanas ahí entonces. Todas las semanas. Y, No podías bajar el nivel. ajá, Tenías que estar estudiando, estudiando, estudiando constantemente. Pero lo bonito era que estabas rodeado de gente que estaba en lo mismo. O sea, de verdad, es como el deporte sí, sí. competitivo, ¿me entendés? Sí, Es máximo como, rendimiento, sí, digamos. vos que amas la Fórmula 1, ¿verdad? O sea, Mm, es eso en la música. Pero lindo, ¿verdad? Porque uno sabe que, o sea, siempre hay de todo, pero uno sabe que uno está trabajando hacia un objetivo mayor, ¿verdad? Algo más ajá, grande que uno mismo, que es esa sensación que te digo de poder saber que estoy aportando a algo colectivo. colectivo. Y de esas audiciones Ujú. semanales, ¿recordás alguna así como en particular que, no sé, por algo en particular la saqué del resto? Me acuerdo que el primer año fue difícil. Yo patiné como entre la orquesta avanzada y la que estaba, ¿verdad? La que venía por debajo de la avanzada. No era que no sonara bien para nada, pero yo patiné entre esas dos. Entonces el siguiente año yo dije, no, yo quiero estar en la avanzada. Entonces el siguiente año logré la primera silla en la avanzada, pero era mantenerlo semana a semana. Y me acuerdo que la última semana casi pierdo el primer puesto. Sí, porque o sea, el hecho de que llevara semanas ahí de primera no te aseguraba que la semana siguiente está, Para uy, nada. madre, qué duro. Y casi Ajá, lo pierdo y fue como, ¿verdad? Fue como, ok, esto puede pasar. Pero no sé, es esa mezcla entre miedo, temor, frustración, pero a la vez satisfacción. ajá. Fue muy bonito. Sí, Me ahí marcó. cae pelos eso de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse Sí. rajado. Y la verdad es que eso fue lo que me impulsó a decir, bueno, tal vez yo podría ganarme una beca para venir a estudiar. Y Ajá. efectivamente, porque llegaban ahí las universidades. O sea, esto era a nivel hasta de colegio, digamos, para Ujú. entrar a la universidad. Entonces llegaban universidades a hacer audiciones ahí. Entonces yo empecé a audicionar y ahí es donde dije, bueno, puede que yo pueda, ¿verdad?, conseguir algo. Y efectivamente fue donde conseguí la beca para irme a estudiar. Ok. Ujú. Y aparte, bueno, aparte de esta súper anécdota, yo nunca lo había escuchado ahí, tener que ir a DECRA todas las semanas a que a ver si pasaba o no. No, yo creo que si me pasa ahora pierdo el pelo y todo. Sí, Ay, es que esa pero es uno otra. jovencito es Exacto. como, ¿verdad? Uno todavía no tiene tantos filtros, tanto bagaje y todo, entonces uno nada más se tira. Dele, Uno de, si usted temblaba o lo que sea, bueno, se dele. reponía y a la semana siguiente Exacto. sabía que ahora yo digo, Dios mío, ¿verdad? Con más experiencia, a veces a más experiencia, a veces más temores. Pero en Ajá. ese momento uno era todo o nada. Nelly, ¿y cómo fue ese, o cuántos años fueron más bien esa primera etapa en Estados Unidos cuando te fuiste a estudiar? Ujú. Pues me fui a los 19 y duré más o menos 10 años allá en Estados Unidos y fue interesante porque siempre había soñado con irme a estudiar afuera. Yo veía a otros amigos con los que crecí yéndose a estudiar afuera, ¿verdad? Cumpliendo ese sueño de además escuchar otras grandes orquestas y el nivel que había en Estados Unidos. Pero también comprobé la realidad de las dificultades de emigrar a otro país, otro idioma, sin la familia.
otra cultura. Entonces el shock cultural fue fuerte al principio. Yo tenía 19 añitos, que ahora lo veo como una bebé. Pero fue muy enriquecedor también, nuevamente. Formó mi carácter. Me enseñó las realidades buenas y no tan buenas de vivir en otro país. Pero fue muy productivo educativamente, porque yo no tenía nada más que hacer cuando fui que estudiar. Entonces a eso me dediqué. A eso me dediqué alma, corazón y mente y cuerpo y todo. Y fueron años en los que avancé mucho en construir em, esa disciplina, ¿verdad?, diaria de la música y también perfeccionar mi oficio. Ajá. Además de estar expuesta a otros sonidos, otras maneras de tocar, otras maneras educativas, etcétera, etcétera. Entonces sí, hice ahí el bachillerato en la Florida, cerca de en Boca Ratón, Florida, en un conservatorio. Luego me fui para Pittsburgh, al norte, una universidad que se llama Carnegie Mellon. En medio de ciertos años pasé una temporada en Barcelona, con unas becas que creo que todavía las dan de la Fundación Carolina para ir a estudiar al Conservatorio del Liceo de Barcelona, que fue, para mí, esa experiencia fue de las más maravillosas porque yo llegué a una ciudad donde yo dije, este es mi sueño, ¿verdad? Barcelona, está el Teatro del Liceo, pasan los mejores artistas, orquesta, cosmopolita, arte, arquitectura, Gaudí, todo, ¿verdad? Era como el sueño hecho realidad. Yo estaba tocando ya en una orquesta allá, pero viviendo en una ciudad tan grande que yo me sentía como una hormiguita en medio de un mar. Y una de las épocas más enriquecedoras, pero al mismo tiempo de más soledad, por ejemplo. Entonces, ahí uno va aprendiendo en la vida. Eh, y pues para nosotros los artistas o los músicos siempre nuestro arte y nuestro oficio es como ese constante compañero. Ajá. O compañera, ¿verdad? En la vida. Entonces, sí, también fue enriquecedor para mí, para crecer como músico, como artista, esos años de formación. Y luego de ese tiempo de estudio extenso, porque nuevamente uno nunca deja de aprender, nunca deja de aprender, siempre encuentra hacer algo nuevo. Yo traté de quedarme en Estados Unidos trabajando, pero como que todas las puertas se me empezaron a cerrar y se me abrieron las puertas aquí en Costa Rica y fue cuando volví. Y en ese lapso de esa primera estadía en el extranjero, Ujú. em, digamos, obviamente estabas enfocada musicalmente, el estudio, como lo dijiste, a la parte clásica, Ujú. pero con toda esa influencia tan presente del folclore, de la música inclusive original, ¿verdad? Ujú. Vos allá, no sé, sacabas como a ventilar eso en algún momento o fueron años completamente enfocados a la Ujú. parte más académica, digamos. No, fue totalmente enfocada en la parte académica, en la parte clásica. O sea, yo no tenía ni mente para eso y no sé, simplemente no estaba consciente de eso. Y tal vez estaba tan expuesta a la influencia de música clásica, ¿verdad? Que yo estaba enfocada en eso. Entonces, ver mis orquestas favoritas en Ujú. vivo, ¿verdad? Tomar clases maestras con los mejores cornistas que yo admiraba, estar rodeada de gente que además estaba enfocada en lo mismo. Yo estaba así como los caballos, solo en esa dirección. Obviamente, siempre influenciada por la música que yo escuchaba, popular y esto, pero yo no pensaba en ese momento que yo podía crear algo relacionado al folclore y todo esto, que fue más adelante que lo descubrí hasta que volví a Costa Rica. Entonces sí, Ajá. yo me enfoqué en la música clásica. Y digamos, bueno, aparte de esa experiencia que contaste, la anécdota de la audición semanal que tenías Ujú. ¿verdad? ¿Qué otro
en esta película, en esta etapa afuera, ¿recordás así algún concierto que te haya puesto a prueba, alguna situación donde te sacó alma, vida y corazón, ¿verdad? Así en particular, ¿verdad? Porque como una que saques así el montón. Uy, son demasiadas, demasiadas experiencias, buenas y malas. Ajá. De hecho, durante ese periodo fue la primera vez que yo tuve que enfrentarme a los nervios, lo que llaman en inglés stage fright. Y tuve una época en la que casi que llegó a ser incontrolable, casi, porque era tanta presión. El corno francés yo creo que es un instrumento hecho para perfeccionistas. Y yo soy perfeccionista, pero para bien y para mal, ¿verdad? Porque es un instrumento que ya por su fisionomía, si se puede decir, o por su construcción, no es perfecto. Entonces requiere mucho control de parte del que lo toca, porque los armónicos están tan cercanos que fallar una nota es muy fácil. Entonces tenés que tener un control físico del aire, mental, tan alto que de verdad estás invertido y te vuelves controlador de tu instrumento para poder ejecutarlo bien. Y la música clásica lo que tiene es que es limpia, es como, no sé, es como un canvas en blanco, ¿verdad? Que si vos le pones un dedito ahí, ya se mancha. Entonces, eso me produjo o me trajo cierta presión que tal vez yo antes, nuevamente de joven, lo tomaba tal vez más, no tan en serio, pero ya cuando vos empezás en la vida profesional, ¿verdad? Ya se vuelve algo como no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. Y eso es muy pesado, o sea, sí, no muy bonito, no quisiera volver a vivir algo así, pero fue una realidad. Entonces tuve experiencias buenas y experiencias malas, ¿verdad? El aprender a lidiar con el fracaso, por ejemplo, en el escenario, algo que no salió bien, algo que no salió como me salía en el, el cuarto de estudio, muy común entre nosotros, el temer lo que los demás piensan de vos cuando te equivocas, que son más ideas de uno que realmente lo que la demás gente está pensando. Entonces, tener que lidiar ese juego mental, que de hecho después en la universidad empecé a leer libros. Hay un libro famoso sobre el stage fright, pero aplicado a los tenistas, y donde habla muy interesante sobre cómo el tenis es un juego mental primeramente, ¿verdad? Porque es 1-1 contra tu contrincante, y si no estás en el lugar correcto en tu mente, todo se viene abajo. Entonces la música a veces también, ¿verdad? Es lo mismo, se aplica mucho en la música. Sí. Entonces el aprender a dominar un poco ese juego mental. Entonces no siempre lo hacía bien. Entonces aprender de los fracasos es difícil, ¿verdad? El poder reponerte. A ver, simplemente me salió terrible y cómo se repone uno de eso. Tuve que aprenderlo. Pero también hubo muchas experiencias buenas. Por ejemplo, yo cada vez que tenía vacaciones buscaba un festival o una orquesta de la cual ser parte. Entonces una de mis más bellas experiencias que tengo es la Orquesta de las Américas, donde hicimos un tour por toda Latinoamérica y Estados Unidos, o sea, muchas de las ciudades donde yo llegué a conocer Suramérica, Centroamérica y el norte, ¿verdad? Cosa que nunca antes. Fui a Brasil, me enamoré de Brasil, ¿verdad? O sea, descubrí tantas cosas bonitas, y tocar en los teatros principales, además de estas ciudades, fue como... Y la otra fue la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, que fue más del lado de Europa. Entonces, tocar en la Filarmonía de Berlín ha sido de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cómo fue eso, Nelly? Porque es la sala de conciertos perfecta, ¿verdad? Y una noche nos llevaron a oír a la Filarmónica de Berlín, que es de mis orquestas favoritas. Y yo estaba justo detrás porque es como 360, ¿verdad? Eso, o sea, entonces estaba detrás y tenía los cornos aquí, ¿verdad? Frente a mí. Y oír a mi héroe tocando un solo de Stravinsky, o sea, cosas que suenan muy nerdas, pero para uno es como la gloria. Y además después yo estar en ese escenario tocando con la orquesta.
son experiencias que nunca, nunca se me van a olvidar, Ay, ¿verdad? qué Qué tuanis. privilegio. Yo cada vez, y eso sí, al día de hoy, cada vez que yo me subía a un escenario y tocaba con orquesta, yo decía, qué privilegio estar aquí, gracias Dios. Mm. Siempre, siempre lo tomé con mucho agradecimiento y traté de no darlo por sentado, ¿verdad? Son Mm. experiencias únicas y la vida después cambia y te lleva a otros, ¿verdad? A otros rumbos. Entonces recuerdo con mucho cariño esas experiencias que para mí eran sueños, ver los sueños, ¿verdad? Hechos realidad. Ah, increíble, Nelly, qué bueno. Ujú. Y bueno, digamos como para adelantar un poco el, eh, La máquina del la máquina del tiempo. tiempo, el cassette. Sí, Porque el cassette, porque yo soy de la era del cassette, con el dedito con así, con el lápiz, con ma. el lápiz. Bueno, no creas, yo todavía también viví esa vara. Digamos, ya cuando regresaste a Costa Rica, después de este capítulo increíble, Ujú, eh, hay, ok, ¿cómo fue ese regreso al país ujú, después de haber pasado por todo esto que pasaste? Bueno, ujú. porque evidentemente la Nelly que salió de Costa Rica no fue la misma Nelly que entró. Para nada. Entonces, ¿cómo fue llegar de nuevo para acá? Y con todo ese acervo de experiencias, conocimiento, Ujú, de todo, ¿verdad? ¿Y cómo fue, que ahora lo mencionaste, que el volver la mirada a la parte del folclore y tal vez de la parte del linaje tuyo, ujú, ¿verdad? ¿Cómo fue que se dio ese proceso, ujú. ¿verdad? Viniendo de todo de donde estabas, donde habías estado. Sí, bueno, fue otro shock cultural porque la reintegración a tu cultura después de que has estado lejos es otro shock cultural. Entonces sí me costó, yo diría al menos 2 años de llevar palo y volver a acostumbrarme a mi cultura. Es curioso, de verdad. Es todo un estudio antropológico se puede hacer de eso y existe. Pero la reintegración fue difícil. Sin embargo, lo bonito, lo que todavía al día de hoy yo amo de este país es la comunidad musical. eh, que es tan compacta, ¿verdad? Porque somos un país pequeño, entonces el conocernos todos y el todavía encontrar ese apoyo. Entonces cuando yo volví, volví para dar clases en un colegio de música, en el Colegio Lincoln, trabajé Ujú. 10 años ahí. Y otro de los trabajos es que volví a la banda de conciertos de San José. Ah, es verdad, Ajá. cierto. Y bueno, y tocaba con la filarmónica, y que entonces era como volver a reconstruir esos lazos que había dejado 10 años atrás. Y fue lindo, porque se sentía como un lugar seguro, como que: "Ok, Ajá. esta es mi gente, esta es mi comunidad". Y disculpa, también eso fue la época de Amarillo, sí, imagino. Y después fue la época en que Amarillo empezó a cambiar y cambió la Ah, instrumentación ok. y nos Ahí conocimos nos nosotros. conocimos, ajá. Entonces sí, ese fue el Ah, inicio ok, de empezar a hacer cosas fuera de mi zona de confort. ok. Porque empezar a tocar en Amarillo fue como un corno en Amarillo, cómo improvisar, cómo crear música juntos, o sea, componer ahí. Entonces ahí ya empecé a experimentar, ¿verdad? Me acuerdo una época en que toqué con Maf, por ejemplo, Maf Etulá, que quiso incluir corno en sus canciones. Entonces ya empecé como ok, hay otros caminos, no solo la música clásica. Para empezar con el corno, incluso la filarmónica, ¿verdad? Que hace covers de cosas, ok, pero ya después empecé con lo del canto, eh, a redescubrir las canciones de mi abuelo. Y eso se lo agradezco mucho a Aren, porque éramos vecinos y escuchábamos mucho juntos, mucha música juntos y teníamos como gustos similares y descubriendo y esa curiosidad y todo. Y un día yo le canté una canción de mi abuelo y él se quedó sorprendido y me dijo: pero esta música qué, ¿verdad? Como, ¿de dónde salió? ¿Cómo? ¿Quién la ha grabado? ¿Dónde está? Y yo, no, es que nunca nadie la ha grabado. Esto, solo en las fiestas familiares, ¿verdad? Nuestra familia se oyen, o en Liberia, ¿verdad? Donde la gente sí lo conoce. Y en Filadelfia, pero fuera de ahí, no. Entonces me dijo, no, hay que hacer algo. Hay que hacer algo con esto. Y yo dije, sí, la verdad es que hay que hacer algo. ¿Cómo puede ser posible que esta música no se conozca si es tan bella?
Y ahí empezamos, y fue a modo de juego, a modo de experimentación, que empezamos a hacer arreglos distintos ahí en la sala de la casa, ¿verdad? Metámosle esto, y yo nada que ver con el corno. Entonces fue como, Ajá. wow, ok, esto es diferente. Y ahí me di cuenta realmente del tesoro, el tesoro que yo había tenido por años y años y años en la música de mi abuelo, Ajá. para empezar. Y ahí fue cuando empecé, como me gusta decirlo, a ver hacia adentro en lugar de ver hacia afuera. Ver a la música de acá, Ujú. ya no estar, ¿verdad?, con las influencias de afuera, sino decir, bueno, pero acá ¿qué se hace? ¿Qué se ha creado? Que incluso que ya es mío, que yo no había como tomado en cuenta. Ajá. Y eso me cambió, o sea, me cambió totalmente la perspectiva, la manera de pensar musicalmente, y el poder además redescubrir esa parte, cómo hacerlo. Porque no era simplemente repetir, Ujú. ¿verdad?, lo que ya se venía haciendo, sino tomar de lo autóctono, pero reinventarlo. Sí. Ujú, Y es que es muy loco porque ese es o sea, es un tema de conversación que da como para toda la tarde. ujú, Pero el rollo o la visión que se tiene acá del folclore, ¿verdad? O ujú, sea, es que solo la palabra, a ver, lo voy a decir así porque por lo menos así es como lo he percibido. Que ujú. aquí la palabra folclore se percibe como de armario viejo. O sea, Ujú, como de, eh, a ver, cuando uno se pone a hablar con la gente y se pone a ver que, por ejemplo, en los actos cívicos de las escuelas ujú, ponen las mismas canciones desde ujú, hace 30, 40 ujú, años, ujú. te da una visión, o sea, eso te da, sí, te instaura una visión del folclore como si fuera de, sí, de museo, Ajá, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? exacto. Hay una palabra que quiero decir, de anaquel, no anaquel, no, de vitrina, Ajá, de vitrina. de vitrina. Está ahí, no Ajá. lo toque, Sí, ¿verdad? y entonces, cuando yo empecé a escuchar lo que ustedes están haciendo, Ujú, Aren y vos están haciendo, eh, yo dije, wow, mae, esto, o sea, se suena completamente disruptivo ujú, a, a todo lo que uno ha escuchado, digamos, primero hecho aquí en Costa Rica, ujú, y máxime ya tomando en cuenta, digamos, cuando se ve que tiene un componente folclórico o ujú, sea, ¿verdad? Como de la ujú, raíz ujú, tan fuerte. ujú, Y yo, claro, es que esto es, o sea, al final de cuentas, la música es un ente vivo, ujú, ¿verdad? ujú, Y no es eso, no es una pieza de museo, ujú. ¿verdad? Entonces yo creo que de verdad un trabajo como el de ustedes es como muy necesario fuera de todo, o sea, fuera de todo comentario brocha, Ujú. ¿no? De verdad, porque Sí, digamos, a uno como, es como un recordatorio, eso, ujú, de que el folclore sigue vivo, sí, ¿verdad? Sí. correcto. De que no es una cosa eso, estática, que no lo toque y hágalo igual porque no. Este, y también, de máxime, digamos, en el caso de ustedes que se van por por unas vías y unos caminos que uno no sabe para dónde va, se monta en el carro, usted no sabe para dónde va a agarrar esa canción, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo siempre que los escuchaba, yo decía, "Mae, qué bien, Ujú. qué bien". Y es curioso, mira, no solo se aplica al folclore, pero, por ejemplo, mucha gente tiene la visión de la música clásica, ¿sí? Que es de vitrina. O sea, ¿por qué? Porque se siguen tocando las mismas sinfonías de hace Ujú. cientos de años. O sea, ¿quién se va a atrever a cambiar algo de Mozart o algo de Beethoven o algo de Tchaikovsky o algo? No, para nada, ¿verdad? Pero lo que tal vez la mantiene viva y nueva es las interpretaciones, ¿verdad? Diferentes Ok. de los músicos. La ópera, por ejemplo, es algo que yo aprendí en Barcelona, en el Liceo de Barcelona. Se presentaban óperas clásicas, clásicas de Puccini, ¿verdad? Pero la presentación visual era una locura. O sea, salía esta gente desnuda a veces, o sea, y todo como contemporáneo, cubista, esto, pero la música era la misma de hace Ah, ok. 200 años. Entonces yo, qué interesante como, y yo sin saberlo en ese momento, ¿verdad? Ya después uno empieza a ver los puntitos, ¿verdad? Y las conexiones. Entonces, para nosotros, o sea, el folclore en este país, por ejemplo, sobre todo Guanacaste, que Ujú. es como la postalita, Sí, sí. ¿verdad? El folclore costarricense. Ya de por sí en Costa Rica,
pues tenemos un poco de crisis de identidad musical, porque ¿quiénes somos, verdad? Cuba lo tiene muy claro, Venezuela lo tiene, Colombia, pero Costa Rica es como, bueno, ¿qué somos? Y a lo primero tal vez que se acude es, bueno, lo guanacasteco, El la punto marimba, el guanacasteco. punto, ¿verdad? Se hace y se hace muy bien. Ujú. Se hace muy bien si vos vas a las fiestas de Filadelfia, donde en cada esquina hay un grupo, lo hacen excelentemente bien. Yo no puedo hacerlo tan bien como ellos lo hacen. Entonces, para nosotros no era cuestión de replicar algo que hay otra gente que lo hace Ajá. demasiado bien, sino, ok, ¿qué podemos aportar? ¿De qué manera podemos hacer que ese folclore siga vivo para nosotros? En nuestro contexto, Ajá. en verdad, con lo que los recursos que tenemos. Entonces no era necesariamente así de meter una marimba por meterla para que Ajá. suene folclórico, no, sino de tener, ¿verdad? Ritmos de trap y esto y el pad y la guitarra sin el rasgueo, solamente ahí, ¿me entendés? Minimalista, nos encantaba lo minimalista al Ajá. principio, nos encantaba, no, todavía. Entonces, ese mantenerlo vivo nos dimos cuenta que también significa contextualizarlo, ¿verdad? La contextualización, porque yo no estoy viviendo ahí ahorita en Filadelfia como para ejecutar de la manera en que se hace allá. Yo estoy viviendo en ese tiempo vivía en Tibás, ¿verdad? Con esta dualidad de identidad de haber crecido en un hogar completamente guanacasteco, pero yo vivir en la capital y cómo eso se mezclaba, Ujú. tercera cultura, ¿verdad? La música clásica, las influencias de otras partes, entonces cómo lo contextualizo a mi realidad y lo puedo compartir con los demás para que lo vean algo fresco, algo diferente, algo distinto. Puede que te guste, puede que no, ¿verdad? Pero esa era nuestra propuesta. Ok. Nelly, y tal vez para ahondar ahí, abrir así como una pequeña puerta que ahorita al inicio la mencionaste, en la parte, digamos, de tus papás, ¿verdad? Entonces, la parte de tu mamá, digamos, específicamente con tus abuelos, con Ujú. Sacramento y ¿no? Amalia, Amalia. ¿verdad? Este, y todo el trabajo de que tu abuelo, ¿verdad? Como ¿verdad? Dejó, o sea, Dejó. un montón de obras, Ujú, ¿verdad? Entonces, tal vez, como hablar primero, si se puede hablar de tus abuelos maternos y tal vez de la parte de tu papá también, ¿verdad? ujú, Como con ya la parte de los, ujú. de los Juárez. Sí, Digamos, ahorita en los Villegas, que sí, hay como tal vez para que la gente conozca un poco, ¿verdad? De, sí. de que son palabras mayores, ¿verdad? No es, Sí, interesante que mi abuelo murió en el 97 cuando yo apenas estaba saliendo del colegio. ok. Entonces, en el momento en que yo empiezo a redescubrir su música de él ya no está, no puedo sentarme a conversar con él, no puedo hacerle las preguntas que me hubiera encantado hacerle. Ujú. Lo que tengo es mi memoria y la memoria de mi familia. Entonces empecé como a tratar de reconstruir un poco tanto su imagen como músico, porque yo lo conocía como abuelo, Ujú. ¿verdad? Como el abuelo vacilón, el abuelo risueño, el abuelo cariñoso, pero esa faceta de músico yo no la conocí, ¿verdad? Y entonces lo empecé a reconstruir con los testimonios de otras personas, lo que me contaba mi mamá, mi abuela Amalia, ¿verdad? Que todavía está viva, mis tías, mis tíos. Entonces fue como muy lindo redescubrir también la historia familiar. Él escribió y dejó muchas composiciones. Cuando más adelante hacemos un documental sobre mi abuelo, vamos a la banda de Guanacaste y el director y Kenneth Granados, un amigo saxofonista, nos empieza a enseñar las partituras que todavía están en la banda con su puntillo. Entonces, composición tras composición tras composición, de todo, ¿verdad? Como él fue director de la banda, en ese tiempo se llamaba la banda de Liberia, él escribió para la banda montones de composiciones, él escribió el himno de las escuelas donde daba clases, a veces Héctor Zúñiga le decía, escríbeme esto y se lo silbaba y él, pum, 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 o sea, un oído espectacular. Héctor Zúñiga fue como su mentor, empezar a redescubrir todas estas cosas que yo no tenía idea me hizo sentir un amor renovado hacia él, porque
¿verdad? De la familia de mi mamá, obviamente había más empatía entre él y yo al él ser músico. Yo después darme cuenta que cuando quería irme a estudiar a Estados Unidos, mi mamá no quería, porque me iba a morir de hambre. Y mi abuelo es el que le dice, déjela que, ¿verdad? Que haga lo suyo. Entonces, nuevamente, este nuevo vínculo con él ya no estando. Y además este nuevo vínculo con su música, porque de los arreglos que hicimos de sus canciones, la melodía queda intacta en todas ellas. Y la melodía y sus melodías tienen una cosa que vos las oís y ya te lleva a otro lugar, ¿verdad? La tarde ya declina, el sol ya se oculta, las garzas en bandada volando se van. Ya, o sea, ya te transportó, ¿verdad? La Pampa. Entonces, ¿me entendés? Yo digo, ¿qué es esta capacidad? ¿Puedo yo componer algo así? Que en 20, 30, 40, 50 años pueda transportar a alguien a mi contexto. Un genio, para mí, un genio. Pero un señor que nació en Filadelfia, que vio la electricidad llegar a su pueblo, que, ¿me entendés? Muchacho. Sencillo. Que causó tal impacto que al día de hoy, ¿verdad? Ya 20 más años después de su muerte, me sigo encontrando personas que lo recuerdan, que fue mi profesor, que fue esto, que fue lo... Entonces yo digo, ¿cómo puede una persona así, ¿verdad? Tener tanta influencia? Y no fue solo por su nivel musical, sino por por su carácter como persona. Entonces, aprendizaje tras aprendizaje tras aprendizaje al día de hoy. Fue muy precioso. Entonces, eso nos llevó a, en cierto punto, si puedo hablar de esto, ir a ver músicas. Y ya, ¿verdad? La idea, ya habíamos sacado varias canciones, varios arreglos, y yo siempre había tenido como en la mente, qué lindo hacer un documental, algo que la gente pueda tener de referencia. ¿Quién es este Sacramento Villegas? Porque yo andaba Sacramento Villegas, pero, ¿verdad? Mucha gente, no, sobre todo aquí en la capital, no lo conocía. Entonces ahí es donde, en colaboración con Mau Quiroz, un excelente artista visual y músico, hicimos como un documental un poco diferente sobre él y fuimos a Guanacaste a hacer entrevistas a la gente y a tratar nuevamente de reconstruir la persona y la música de Sacramento Villegas. Entonces fue tan bonito poder volver a tener ese vínculo con la familia Villegas, de que siempre ha sido muy fuerte, pero ahora todavía más. Por ese redescubrimiento y también mis tías y mis tíos como emocionados de decir, Claro. sí, ¿verdad? Obviamente, qué lindo el legado de nuestro papá que se dé a conocer. Y es que también fue hace 30, casi 30 años, ¿verdad? En el 96, imagínate, Sí, casi 30 años. qué Hace bueno, mucho Nelly. tiempo. Sí. Entonces, muy lindo, o sea, precioso. Y oír a mi mamá y oír a mi abuela, o sea, oír a mi abuela, contar las historias, ¿verdad? Vivir a través de ella esas memorias, entender más el historial familiar. Precioso. Y Nelly, ¿ese documental está disponible algún? Está en YouTube, está en el canal de Nelly por Aren. Bueno. Nelly X Aren. Voy a ponerlo ahí en la descripción Por favor. del video para que la gente... Es precioso. Sí. Es precioso. Y que conozcan esa parte, ¿verdad? También. Sí, visualmente. Y por la parte de los Juárez... Y por parte de los Juárez son, son una constante fuente de musical, o sea, es una cosa increíble. Si vos conoces a la familia Juárez, mis primos, mis tíos, todo el mundo canta, todo el mundo canta. El talento a tope. Mi tío Santos, mi tío Don, y mi tío Dilón tenían un trío que se llama el trío de los hermanos Juárez. Ahorita solo mi tío Santos está vivo. Los demás partieron, pero muy conocidos también en Nicoya, en las serenatas. Incluso llegaron a viajar al extranjero, grabaron un disco precioso que se llama Al pie del balcón. De Papaya Music. De Papaya Music, que que te recomiendo a todo el mundo. Mi tío Dilón grabó también con Malpaís, gracias. El Tierra Seca. El Tierra Seca. Yo ese disco... Usted sabe más que yo. No, es que, es que ese disco... Ay, qué loco, ¿verdad? Lo que es la vida, porque ese disco, a ver, yo iba a trabajar en un banco. Entonces a veces como que a final de año les daban algún tipo como
Ah, sí. regalo, no sé, un libro con alguna cosa, no sé, en fin. Sí. Una vez les dieron, no me acuerdo qué cosa, y venía ese disco, Mm. el Tierra Seca. Discazo. Y me acuerdo de haber escuchado ahí Max Goldenberg y Odilon Juárez. Ujú, Y tiempo después te conozco a vos. Y no fue que nos conocimos y atecados, fue a los años de conocerte que ujú, Odilon Juárez, y claro, me cae Nelly ujú, Juárez. Yo, ¡ah! Vos ujú. sos. Y ahí fue, Precioso. Bueno, sí, Max lindísimo. Goldenberg, Dios mío, que todavía lo tenemos aquí. Debería venir a este podcast porque ese señor es Ojalá, ojalá. una eminencia. Entonces sí, ¿verdad? Ese legado Juárez siempre, 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 siempre presente. Y lo que vengo a descubrir nuevamente cuando vuelvo a Costa Rica es mi tío Donald Juárez. Hay una canción que se llama Homenaje que grabamos de él que me encanta. O sea, la música de él también tiene como Hmm. ese sello que te transporta al Nicoya de antaño, que casi no ha cambiado y por eso me lo amo, Nicoya, ¿verdad? De esa melancolía. Es que la música de Guanacaste para mí, lo primero que se me viene a la mente es melancolía. Melancolía, no, o sea, también fiesta y toros, pero lo primero para mí, por la influencia que tengo, es melancolía. Ajá. Entonces empiezo a redescubrir sus composiciones, porque mi tío Donald era músico, era bajista, tocaba, ¿verdad? Con agrupaciones. oh, Perdón, tío, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el otro día me mandó como la portada de un disquito de con quienes él grababa, tocaba en los hoteles allá en Guanacaste, viajaba al extranjero. Excelente, una voz de esas de oro, o sea, al nivel de José José para mí. Uf. Una voz particular, pero él le pasaron muchas cosas después, desafortunadamente físicas, Ujú. al punto de que perdió sus cuerdas vocales. Tiene problemas como aquí de la espalda o de la espina dorsal, no sé qué, que ya le afectan las manos, no puede tocar guitarra. O sea, uno diría, ¿verdad? Él puede dar mejor testimonio de eso que yo, de realmente lo difícil que ha sido para un músico perder Uf. toda su capacidad de hacer música, excepto componer. Mm. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar sus composiciones, de hecho, ese es mi siguiente proyecto, es poder grabar sus composiciones, Ah, ok. porque él tiene canciones hermosas, hermosas, hermosas. Es un poeta y es un gran músico. Entonces, sí, la familia Juárez tiene esta enorme, enorme, enorme riqueza. O sea, no tengo por dónde perder. Te Sería una rodearon, sinvergüenza, te la rodearon. verdad. Si no hago, ¿verdad? Uso de lo que tengo, porque me siento privilegiada y afortunada. Nuevamente, no lo tomo a la ligera y por eso cada vez que puedo me empeño en poder conservar ese Ujú. legado musical y bueno, y yo misma empezar a componer también, ¿verdad? Empezar Exacto. a componer mis canciones. Nelly, y esta parte, o sea, como para ir ahí avanzando en la máquina del tiempo, porque, o sea, esto o sea, de tu familia, yo creo que eso merece ah, muchacho, como dos Ujú. capítulos aparte, porque es que da para Sí, montones. sí, O sea, ya lo dijiste, para el sí, lado maternal, montón. sí. Pero digamos, ya una vez que regresaste al país, ¿verdad? Y tuviste como ese renacer, Epifanía. ajá, esta epifanía, este punto de inflexión, vos a los años decidís de nuevo partir, ¿verdad? Y hasta la fecha, que actualmente radicas afuera. Sí, estoy viviendo ahorita en Estados Unidos, en Fort Worth, Texas. No lo esperaba, francamente no lo esperaba. Para mí, este proyecto llegó a tener tal arraigo en mi corazón, tal pasión, porque es completamente personal, Ujú. ¿verdad? Es mi legado familiar que yo estaba invertida en eso, pero viene el COVID. Y el COVID a todos, ¿verdad? Todo lo Sí, cambió, cambió la dinámica de todo. totalmente. Entonces yo me quedé como un poco como, ay, ¿verdad? Soy una mente creativa que siempre está pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Incluso durante el COVID hicimos algunas cosas, hicimos un concierto para la voz de Guanacaste, me acuerdo, en el Museo Nacional, que Felipe Fernández nos Felipe grabó. grabó. Y en medio COVID no podía ver nadie, eran los pajaritos, ahí suenan los pajaritos y todo, y eso se convirtió en un disco también. Em,
y entonces habían proyectos sucediendo y de hecho, durante el COVID fue que apliqué para Ibermúsicas para el documental. O sea, yo seguía maquinando aunque el mundo se hubiera detenido. Pero sí fue, para mí, yo sé que mucha gente lo experimentó de diferentes maneras, para mí fue difícil, el COVID para mí fue muy difícil y me hizo replantearme ciertas cosas de vida, ¿verdad? Ya tal vez no tan relacionadas con la música, sino, bueno, yo, ¿verdad? Como persona, como Ujú. mujer. Hacia dónde voy, qué estoy haciendo, qué es significativo para mí. Y surge esta oportunidad de irme a estudiar nuevamente a Estados Unidos, cosa que yo no pensé que ya iba a hacer, pero en un área nuevamente muy diferente, muy fuera de mi zona de confort. Y esto tiene que ver más con la música religiosa. Y sé que suena a misa, pero no lo es. Sino, ¿verdad? Los inicios, muchos inicios musicales, sobre todo de la música clásica, vienen de música de la iglesia, o sea, Ajá. surgieron en la iglesia. Em, pero yo sí tengo mi fe cristiana y a veces sentía que había una discordia entre mi mundo musical y mi fe cristiana y yo decía, ¿será que habrá alguna manera de empatar las dos cosas? Y esa fue mi duda por muchos, muchos, muchos años, hasta que encontré este lugar donde me fui a estudiar, donde la teología y la música se empezaron a Ujú. combinar y me pareció sumamente interesante. Entonces dije, yo quiero aprender de eso. Entonces, nuevamente, siempre quiero aprender, siempre quiero aprender. Entonces me fui por esa línea y ya ah, apenas me dieron puerta en el aeropuerto, porque te acuerdas que el aeropuerto estaba cerrado. Yo, bueno, me fui a Fort Worth y ahí saqué una maestría y ahorita estoy empezando un doctorado. Entonces, pero siempre, nuevamente, como en la vena de la investigación, Ujú. de investigar, de saber qué hay detrás de tratar de entender. No simplemente darlo por sentado, sino de entender. Ujú. Y se me ha abierto entonces más la mente al mundo académico, ¿verdad? Es otro mundo, es otro mundo, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de argumentación, de pensar, de métodos. Entonces, me encanta, me ha gustado mucho y lo puedo aplicar fácilmente también a la música. Entonces, también me ha dado como esas ganas de seguir en la ruta de la investigación, incluso con el folclore y la música de mi familia, como te digo ahora que quiero grabar las piezas de mi tío y mis propias canciones, de hacerlo como de una manera tal vez más informada, Ajá. em, que tenga más sentido. Entonces, estoy contenta, estoy nuevamente en Estados Unidos, maravillosamente expuesta a todavía más música. Entonces uno de mis propósitos es tratar de escuchar cuanto artista internacional pase por Dallas. Hmm. Y sí, he tenido el privilegio incluso de ver a mis artistas favoritos ahí y aprender. O sea, siempre Siempre aprendiendo. constante, siempre aprendiendo. Sí. Nelly, pues demasiadas gracias, de verdad, eh, por, tomarte el tiempo de venir, ¿verdad? Sacar un rato de esa Sí. agenda de vacaciones que uno sabe que, igual, digamos, ahora más tarde viene a grabar Carlos Ujú, Cascante Pollo. ujú. Y. No, Carlos Cascante. Qué vergüenza, señor. No sé si es Cascante el apellido. Bueno, Ah, Pollo. Es que solo Pollo le Carlos digo. Pollo de. Carlos Pollo. No, y entonces eso de que vienen, ¿verdad? Radican en el extranjero, venir y no sabe que tienen que dar a toda la familia, todas las amistades. Entonces, abrir un boquete para Sí. venir y sentarse acá un rato, de verdad que lo agradezco montones. No, a vos por la invitación. Adelante con el podcast. A mí me encanta entender, y yo ya te lo había dicho, entender los procesos de las personas creativas, Ujú. no solo músicos. Yo estoy obsesionada con saber cómo piensan los comediantes, no sé por qué. Entonces, este tipo de podcast me encanta porque te hace ver cosas que uno no sabe acerca de la Exacto. persona, su proceso creativo y su historial de vida, que además afecta todo lo que uno hace. Así que gracias por invitarme. No, hombre, es total. Y eso yo siempre lo digo. El primero aquí, va a sonar raro, pero el fan número uno soy yo, porque de verdad me interesa. O sea, para mí es muy tuanis escuchar relatos de este tipo, digamos, de personas que, este, o sea, cualquier persona que tenga algo que decir, pero en el Claro. caso, por ejemplo, de gente que uno conoce desde hace años, Ujú, y lo he dicho otras veces, gente a la cual a veces uno ve varias veces al mes ujú. en escenarios, ¿verdad? En conciertos, en eventos, lo que sea. Ujú, Y a veces uno no tiene idea
Ujú, de todo lo que ha pasado, de las dificultades a las que se ha enfrentado, ujú, ¿verdad? Y para mí resulta súper bonito de darme cuenta de eso, ujú. ¿verdad? Entonces, no, las gracias. Y resulta que acá probablemente ya, porque ya para este momento ya el podcast ya está en el aire, ya Claro. está en el aire. Entonces, tenemos una tradición aquí en Repercusiones, dos Ujú, tradiciones. ujú. Son dos preguntas. Número uno, el playlist de Repercusiones, que cada artista deja una canción a ese playlist. Entonces, Ok. este, ¿Propia o ajena? la que quieras, el género que quieras, la duración que quieras, cualquiera. La que vos digas, yo sé que, como siempre digo, decirle a un músico, escoja una canción, es casi que una, una Es muy ingratitud. Ajá, es muy terrible. terrible. Dios Pero bueno, no mío. importa. Puede ser la del momento, o sea, la de que se tenga en este momento. El Hit Parade. Ajá, el mismo, ma, el Billboard 10 ahí. Y la otra es una pregunta Pero ahí deme como, parámetros porque está no, muy digamos, no, difícil. no, la que quieras. O sea, tiene que ser una representativa de lo que uno hace o de lo que otra Mira, gente hace. puede ser lo que quieras. Por ejemplo, si veniste ahorita de camino acá y escuchaste el reggaetón número uno Ah, pegado y eso lo es lo que querés, usted quiere. eso es lo que vos querés. Ah, facilísimo. Entonces, no, no, pero, Ah, no, no, ya. pero si querés, no, mira, ya que estamos hablando de esto, quiero meter un tema. O sea, por eso te digo, No pueden ser dos entonces. no tiene que ser uno. Ah, Porque imagínate, o sea, se me haría, si empiezo, eterna, sí, sí, claro. si empiezo a dar aquí, ¿cómo se llama? Eh, permisos, se me llena esa lista así. Una, la que quieras, el género que quieras, de un artista nacional, extranjero, extraterrestre. Ay, qué difícil. Y te voy a dar la otra pregunta una vez, Ok. para que de Para hacerlo pronto, peor. sí, para hacerlo peor, para hacerla, para allá, para terminar de embarrarla. Terminar de. Si pudieras tomarte un café, una cerveza, un vino Ujú, con tres personas, y de pronto la referencia número uno son músicos, ¿verdad? Pero de ujú. pronto igual, dicen, sí, tres personas que puede ser que estén el día de hoy vivas o que ya fallecieron. ¿Quiénes serían y por qué? O sea, ya eso es como ya el desarrollo del... Esto es de test psicológico, Ajá, así. ajá. ¿Y esta figura qué te recuerdan, eh? O sea, Ay, ¿usted qué ve ¿qué aquí? ve aquí, Nelly? Qué difícil, qué difícil. Todos ellos. Es que podría decir lo que venía escuchando, que me encanta, pero es que tanta pelota le he dado a la música Ujú, folclórica ujú. que y tengo que decir algo de eso. Genial. En realidad eso es lo que yo quería que metieras algo ahí, pero no quería tampoco parcializar ahí el criterio. Porque yo quiero que la gente oiga, ¿verdad? Decilo, La decilo, decilo, música. decilo. ¿Cuál? Pero escoger cuál. Uh, Cha, 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 chan. ¿Cuánto tiempo tengo? De ahí, señor editor. Señor editor, ¿cuánto me da? Mira, yo voy a decir, porque ha sido muy representativo de lo que empezamos a hacer con la música folclórica, yo voy a decir, me lo dijo el río. Me lo dijo el río. Sí, Ok. me dijo Genial. el De río. Nelly Porarent. Que además tiene un video de Mau Quirós precioso. Es más, ese video también lo voy a poner Ponelo. ahí en la Para descripción. que las personas que no conocen Sacramento de Llegas lo empiecen a conocer y oigan de parte ahí ya lo demás, lo de mi tío y lo de esto. Ajá. Ok, Sí, ok. ¿por qué no? Sí. Ok, y de las tres personas para tomarme un café, bueno, una sería mi abuelo. Mm, Claro, ¿cómo no? Una sería mi abuelo, Sacramento Villegas. De hecho, otro sería mi tío Dilón Juárez, porque también murió cuando yo estaba todavía relativamente joven y yo estaba viviendo fuera del país y creo que el tipo de conversación que tendría con él sería muy diferente. ajá. Em, sí, hasta me acuerdo él firmándome un disco que él grabó que creo que se llama Tierra del Sol. Y, y me acuerdo él dándomelo y todo, pero nuevamente yo todavía no estaba en esta conciencia. Entonces me encantaría volver a conversar con él. Ok. Este, y la tercera persona tiene que ser relacionada a la música, no necesariamente. No necesariamente.
Es que se me acaba de olvidar el nombre. No, joda, Nelly. Téngame paciencia. Yo sé que esto usted lo puede cortar, entonces no me importa. ¿Quién? El escritor de Rayuela. Cortázar. Gracias. Julio Cortázar. Julio Cortázar. Una de las cosas es que uno no puede pasar aquí todo el día hablando, pero una de las cosas que más me influenciaron en mi adolescencia, juventud, además de la música, fue la literatura. Ok. Yo leía como si no hubiera un mañana. Y el mundo que creaba Julio Cortázar en mi mente, o sea, a veces yo hasta tenía que parar de leerlo porque yo decía, esto es demasiado, estoy empezando a pensar como él, de verdad, a ese punto. Y claro, los mundos que ese hombre eh, creaba en sus novelas, en sus cuentos, de los muchos escritores latinoamericanos, yo creo que me gustaría conversar A con él. Cortázar. Uf, imagínate. Y es que detrás de eso era todo, más ¿de qué no sabía Cortázar? ¿Verdad? De que no. ¿De qué no sabía? Pero a mí me acuerdo cuando leí Rayuela, o sea, las cosas, las referencias a la música que hacía, eran demasiado puñadas, o sea, para poner todo lo que ponía, había que saber. Exactamente. Y lo hablaba con una naturalidad, como Ajá. si fuera, estoy hablando del pinto que me comí hoy, o sea, así. Sí, 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 Y fue sí. también el primero que me abrió a querer saber cómo se sentiría vivir en otro país, porque él Ah, hablaba ok. mucho de eso y del dolor de estar lejos de su tierra. Yo todavía no lo sabía, pero años después iba a experimentar eso mismo. Entonces, ay, cómo me gustaría hablar con Oye, él. pero eso da como eso está bueno para una idea de un capítulo. Parte Literatura, 2. sí, literatura en la música. Música y literatura. ¡Jue! Eso hago para una César temporada. Vallejo, o sea, Demasiado, demasiado. hay mucha tela que cortar, así que nada más me pone ahí los créditos cuando lo Sí. haga. No, no, más bien ahí, más bien, eso sería, ¿sabes a quién? Uf, no, aquí puede traerme, aquí lo voy a pensar aquí al aire. Ujú. Pues se me ocurre, imagínate, vos acá, Eduardo Montero, Pepino, Orlando, eh, meter un par de fichas, no, eso va como para una temporada completa. Mira, sí. Y yo ahora estoy estudiando algo que tiene que ver mucho como em, el arte a través de los ojos de la fe. Entonces, Mm, hasta eso, o sea, es que se puede relacionar con todo, la ujú. música, la literatura, la espiritualidad, el arte, lo visual. ¡Uy, no! Ahí está. Ahí está. Ahí se los dejo. Pero bueno, Nelly, demasiadas gracias. Ah, bueno, Nelly, ¿cuáles son tus redes para la que la gente quiera ver ahí tu trabajo, seguirte? Nelly Poraren, Nelly yo creo que Poraren, sí, Nelly Poraren es ahí es la para que mejor sigan red. ahí. Hay canal de YouTube, hay Instagram, hay Facebook, hay Twitter, ya no es Twitter, ahora es Ex, X. pero casi que de nuevo volvió a Hay hacerlo. de todo, lo tenemos un poquito abandonadito, pero lo vamos a, ojalá retomar. Hace Genial. poco tocamos en el FIA con Ujú. vos y fue, bueno, sí, fue un Sí, FIA, sí, fue un fue muy FIA. bonito. Así que síganos en redes y para lo que queremos Listo, seguir para lo que haciendo. estamos. Bueno, familia, muchas gracias aquí de nuevo a Nelly por Nelly este por Nelly. Me Nelly falta por el ella. Aren. Nelly por ella. Nelly por ella. Nos vemos. Chao, cuídense. Pura vida. Bueno, la cosa es que ya habíamos terminado de grabar, pero en plena entrevista a mí se me ocurrió decirle a Nelly que si nos podía cantar a capela alguna de las obras de ella o de su abuelo y se me olvidó. Despedí el programa y se me olvidó. Entonces, iba a ser la primera vez, sí, la primera vez que Que alguien alguien interpreta algo, se tira porque al ruedo. poco de artistas y hasta ahorita que te pido a vos. Entonces, no ¡Qué sé, honor! sí, imagínate. Es la versión extendida. La versión extendida, sí, como cuando uno iba al video y le decían, Exacto. ¿cuál versión quieres? No, la Sí. extendida. O que uno va al cine y espera al final de los créditos para verlo. Ajá, Ah, ahí está. exacto, exacto, para los pacientes. Bueno, voy a concentrarme. ¿Qué nos vas a compartir hoy? Yo creo que lo que voy a hacer es Tierra. Tierra es una canción que yo escribí después de o durante la filmación, de hecho, de Soliloquio en el sí, del documental de Ok, Soliloquio en el Tempisque. Inspirada nuevamente por la historia, por mi abuelo, por Guanacaste, y dije, ay, qué lindo escribir, y la escribí. Y tuvimos el privilegio de que la marimba la grabara
Nelson, Ah, sí. Nelson Briseño, Briseño. que ahora está Casi en... digo segura. No, No, Briseño. pero está en Antes de Suiza que se o fuera, porque Alemania. se fue, una de las dos. Sí. Se fue a Saludos a estudiar Nelson. afuera. Saludos, Es Nelson. más, saludos a Nelson, saludos a Aren y un Saludos montón a de Anen, gente. sí, claro. Esto Ajá, es como vos la que hemos 103, la mencionado. Radio Joven. Ajá, ¡Saludos! total. Saludos aquí en escena. A Mau Quiroz. Exactamente. Entonces, A Nelson. esa canción la grabamos para el documental. Ok, excelente. ¡Pum! Bajo las 4 lunas, una tierra suspira, melodías de ríos, polvazales y rezos, memorias tan añosas como árboles viejos que cuentan en susurros los rumores del viento. Esta tierra se ufana, se retuerce y resopla, como caballo arisco, como fiera leona, como el viejo pochote que imperioso se impone ante la pampa virgen que lo vio nacer. Hecha, muy bien, Nelly, gracias. Con gusto. Y para ustedes, todos, Nelly Juárez. Gracias, Nelly, de verdad. Gracias a vos. Y nos vemos. Ahora sí. Chao. Ahora sí es en serio. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.